Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vengo a compartiros una caída de ficha interesante que tuve ayer. Ya hablé de ello en el live que hice con Laura sobre la herida de la resistencia, pero bueno, quiero como profundizar un poquito más en este patrón porque me parece que está generalizado, ¿no? Un miembro de mi comunidad, Isabel, me llamó la atención y dice, mira, esto ha pasado también en otros sitios. Y entonces ella había vivido como una situación en donde había observado esta herida de la humillación activa, ¿no? Y luego, bueno, mirando por las redes, enseguida todo lo que me aparecía, y no creo que sea solamente por el algoritmo, estaba relacionado con esta herida. Y luego, mirando las estrellas y el momento, pues para mí tiene sentido, ¿no? Porque de entrada, Plutón está sobre mi Sol, y eso tiene que ver con empoderarte a ti mismo, ¿no? Con empoderar tu esencia y transformarte y convertirte más en quién eres. Además, mi Sol está en Capricornio, justo al final es. Entonces, claro, Capricornio tiene muchas cosas que soltar, ¿no? Muchas creencias fijas, muchos patrones. Además, Saturno está en Piscis, yo tengo a Saturno en Piscis natal y habla también, entre otras muchas cosas, de ese sentimiento de culpa generalizado por todas las cosas que sucedieron en el pasado, ¿no? Es como si yo me hiciese responsable de todas las historias de mis ancestros, ¿no? Y cargando ahí con todo. No en vano tengo ascendente Escorpio y Plutón Luna. Y Escorpio, Luna, Sol y Mercurio en la dracónica. Bueno, total que en mi caso lo veo como muy claro, pero también veo que está en el cielo. Entonces, si no está ya, estamos a puntito de entrar en el solsticio de verano. El Sol está a puntito de entrar en Cáncer. Y esto significa que está haciendo un quincuncio, que es un aspecto evolutivo, con ese Plutón. Y Cáncer tiene mucho que ver con la pertenencia. Pero al mismo tiempo, Luna, Marte, Venus y Lilith están en Leo, que tienen que ver con ser tú mismo, ¿no? Y este también es una temática que, bueno, con la revista Stellium me invitaron a formar parte de un panel de astrólogos donde estuvimos hablando sobre el solsticio de verano, bueno, del verano aquí en el hemisferio norte, ¿no? De invierno en el sur. Y bueno, si quieres ver ese panel, te recomiendo que te inscribas a la revista, es totalmente gratuito. Pondré el enlace a la página web y ahí recibes anticipadamente estos paneles y la revista, por supuesto, a tu correo electrónico, ¿no? Y es totalmente gratuito. Pero bueno, te recomiendo ese panel, esa, estuvimos una hora y pico hablando del solsticio y es muy interesante, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy es que con toda esta energía de Leo, como que hay un tironeo de querer ser yo mismo, ¿no? Plutón estuvo en Acuario, nos dio como un sabor de lo que significa ser tú mismo, aunque no lo pudiéramos integrar, ¿vale? Vuelve a Capricornio y dice, a ver, ¿qué tienes que aquí que soltar? Sin olvidarnos que todavía el nodo sur está en Escorpio, ¿no? Y dice, venga, suelta, ¿no? Además, Júpiter ayuda a ese nodo sur que está en oposición y como que también te ayuda a poner contraste en aquello que realmente deseas y lo que tienes que soltar. En definitiva, que hay un montón de planetas que nos están hablando de ese tironeo entre las viejas creencias que nos llevan a la pertenencia, entre el deseo de ser nosotros mismos, en que si sí, que si no, que estamos ahí a medias, que si te enganchas con la culpa, que si realmente eres tú mismo. Y bueno, te recomiendo ver el live que hicimos ayer, Laura y yo, sobre la herida de la resistencia también, para ampliar en este tema. Y por supuesto te recomiendo el taller que vamos a dar sobre este tema el jueves 29 de junio, es decir, el jueves de la semana que viene, partiendo de la base de hoy, ¿no? Que hoy es el 21 de junio. Entonces, en ese taller también profundizaremos más en todo esto, que es al fin y al cabo la resistencia, esos apegos, esas creencias que te impiden ser tú mismo, ¿vale? Entonces, volviendo a mi caso, ¿no? Pasa Plutón por mi Sol, en teoría eso es un empoderamiento, normalmente es cataclísmico. En el momento que está por encima, antes de marzo de este año, pues esto es como, mira qué bien, ¿no? Pasa por encima, pasa Acuario, y ahí es donde empiezo toda o sea, como una noche oscura del alma a nivel físico, ¿no? Donde tengo una
un agotamiento de las glándulas suprarrenales, dolor de riñón. Esto tiene que ver con el chi ancestral, entonces es como que esos ancestros están tirando para atrás, no tengo energía, no puedo con mi alma. Además estoy viendo que, ya lo comenté en un vídeo, que está muy generalizado este tema de los riñones, dolor de riñones, agotamiento físico, ¿no? Que es como siempre que estamos a punto de saltar, de cambiar de línea temporal, soltando unas creencias y unos patrones, es normal que atravesamos un agotamiento, que atravesamos la resistencia, las soledades sin sentido, antes de tocar fondo y atravesar el vacío creativo para crear una nueva línea temporal, ¿no? Esto de las líneas temporales, si quieres profundizar más, puedes ir a mi web vivirdesdeser.com y en herramientas tienes la información. Bueno, a lo que iba, mi historia. Entonces el otro día, comiendo con mi madre, siempre mi madre es una persona que, claro, no le gusta la gente, es un eneatipo 5 como la copa de un pino, no le gusta socializar, no le gusta estar con gente, pero me tiene a mí para vomitarme encima pues todas las cosas que descubre, que lee, los YouTubes que ve y todas esas teorías y tal, que le encantan. Y por un lado está chulo, está bonito, pero por otro lado es que me los vomita encima sin importarle lo que yo pueda pensar o decir. Y cuando yo hablo, ella cambia de tema continuamente, o sea, no le interesa para nada y no lo disimula lo que yo le pueda decir. Y esto me deja como muy frustrada y me da una sensación como de rabia, que me trago, tengo ganas de contestar con violencia, pero me reprimo esa violencia, ¿vale? Y ahí queda eso. Que por cierto, en esa conversación, en ese día también estuvimos hablando sobre mi bisabuela, su abuela materna, que, digamos, tuvo un matrimonio, estaba casado con un hombre débil que, sin embargo, la machacaba mucho verbalmente, la despreciaba y la humillaba muchísimo, ¿no? Y ella es su abuela y está muy ligada a la abuela y está como compensando la vida de su abuela. Y yo compenso la de todos. Entonces, resulta que, bueno, pasa esto, estoy preparando con Laura el live del martes sobre la herida de la resistencia. Hablando, terminamos hablando de esto que sucede con mi madre y al principio la conversación se lleva por el lado de la relación con la madre y no era por allí, hasta que dice la palabra humillación, ¿no? Y me pregunta, bueno, tú te sientes como humillada, ¿no? Como vulnerada. Y digo, sí, me siento humillada. Y dice, ¿y tú sufriste bullying de pequeña? Me dice, digo, sí, sufrí bullying de pequeña prácticamente en todos los sitios en los que estuve, porque íbamos cambiando de país cada 2 o 3 años y en todos los sitios sufrí bullying, ¿no? Y entonces dije, sí. Y entonces resulta que la historia que estaba representando de humillación es que mi bisabuelo humillaba a mi bisabuela y ahora yo estoy compensando y estoy siendo la humillada, siendo fiel a mi bisabuelo y mi madre fiel a su abuela, a mi bisabuela, humillándome entre comillas, porque no es que intente humillarme, ¿no? Pero como que se engancha nos enganchamos en ese patrón, porque también es mío, evidentemente. Y entonces de allí viene este tema de la humillación, ¿no? ¿Qué es la humillación? ¿Qué formas tiene la humillación? Pues, por ejemplo, en la vida moderna, en la vida de los influencers, están los haters. Los haters con su lenguaje despectivo, con sus críticas, con sus desprecios, lo que están haciendo es intentar humillar, ¿no? a una persona. Luego, por supuesto, está el bullying, que también está por desgracia, bastante de moda. Es bastante frecuente el que haya niños y niñas que sufran de bullying, ¿no? Y también el mobbing en el trabajo, ¿no? Adultos que en el trabajo sufren el acoso, el desprecio, la humillación de parte de jefes o compañeros de trabajo. Pero luego también está la violencia doméstica y en especial la violencia doméstica de las mujeres hacia los hombres. Y esto es muy de la energía de Cáncer, porque Cáncer tiene que ver con el amor, pero tiene que ver con el odio. Entonces, si no entendemos e integramos esta parte de odio de Cáncer, no vamos a poder ir hacia Leo, porque no va a estar bien integrada esta energía, ¿no? Y no podemos pasar a la siguiente sin integrar la anterior.
Entonces aquí recordad que la luna acaba de salir de Cáncer y se ha ido al Leo, el sol acaba de salir de Géminis o está saliendo de Géminis y va a entrar en Cáncer en el momento del solsticio. Y entonces, y encima ese quincuncio a Plutón, ¿no? Entonces aquí dije, vale, aquí hay cacao, ¿no? O sea, esta es un poco la situación, ¿no? De la humillación. Y he querido profundizar más en este sentido. Además, también otra forma de humillación puede ser, por ejemplo, el racismo o cualquier tipo de chauvinismo hacia personas que son despreciadas, rechazadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hay debajo de la humillación, ¿no? Estuvimos ahí profundizando un poco con Laura, luego he seguido profundizando. Por un lado, debajo de la humillación está el odio. Entonces, y debajo del odio muchas veces está la vergüenza y la culpa. Entonces, la persona que humilla, por regla general, siente vergüenza, se siente inadecuada, se siente que no encaja y necesita proyectar ese odio, esa vergüenza, esa culpa sobre alguien inferior, entre comillas, porque de esa manera, si lo rechaza, es como si estuviera inconscientemente rechazando o apartando de sí mismo su propio sentimiento de rechazo, de inferioridad, ¿no? Y hay mucho miedo a no encajar, a no formar parte, a no pertenecer, que eso es de la energía de Cáncer, ¿no? Y Cáncer Leo es ese viaje de la pertenencia a ser tú mismo. Y con el solsticio esto está muy, muy destacado, ¿no? O sea, es algo que vamos a vivir un poco a nivel colectivo, ¿no? Y que ya estamos empezando a vivir, ¿no? Y la persona que humilla, a su vez, proyecta sobre una persona que ya de por sí siente el rechazo. Y al ser una persona que vibra con el rechazo, con el miedo al rechazo, es una persona que le afecta mucho el tema de la culpa. Entonces, debajo de la humillación tenemos el odio, tenemos miedo a no pertenecer, miedo al rechazo, tenemos sentimiento profundo de vergüenza, de ser inadecuado, y tenemos culpa. Entonces, culpa de no ser suficiente, de no hacerlo bien, de no encajar, etcétera, etcétera. Y muchas veces debajo, o sea, la culpa se manifiesta como dolor. Sobre todo en mi caso, muchísimo, soy muy Capricornio, tengo la luna en tierra en Capricornio y me es muy fácil manifestar o fisicalizar la culpa, que es ancestral, porque no es consciente, en dolores. Y ahí es donde estaba yo ayer, con unos dolores otra vez tremendos. O sea, llevaba ya tiempo con mucho dolor de espalda otra vez, cuando había tenido una temporadita súper buena, y otra vez volvieron. Y justo con esa entrada de Plutón en Acuario. Claro, Plutón en Acuario, después de pasar por encima de mi Sol, me estaba diciendo, sé tú, ¿no? Que nos lo está diciendo a todos, pero en mi caso es como con lupa, ¿no? Y yo, vale, sí, seré yo. Pero claro, hay fidelidades ancestrales, ¿no? Y eso uno pues no lo controla y van saliendo capas y capas. Y esto es un cuento de nunca acabar, que no hay que tomarlo de manera obsesiva, pero bueno, es lo que hay. Bueno, entonces resulta que mi dolor escondía debajo culpa, que escondía debajo humillación, o sea que era una reacción a la humillación, que debajo lo que había era una rabia convertida en odio que no me atrevía a expresar externamente, que a su vez era por una lealtad ancestral, hasta que cuando me di cuenta de eso y me di cuenta de que el odio realmente es algo, la rabia y el odio nos dan muchísima fuerza y nos ayudan a ser nosotros mismos y a hacer lo nuestro, ¿no? Además, el odio te está diciendo, hazlo diferente, no te quedes mirando al pasado. Y lo que nos hace daño, y lo que nos hace colapsar, y lo que nos agota, es quedarnos mirando al pasado. Entonces, realmente, la humillación que está saliendo a flote ahora, lo que nos está dando la oportunidad de conectar con nuestra libertad, la libertad de ser. Y por eso ahora está saliendo las memorias de humillación. Así que te invito a tomarlo como tal, a que son memorias que están saliendo y que esto nos va a ayudar a ser nosotros mismos, ¿no? Vamos a liberarnos de la culpa, vamos a liberarnos de las fidelidades ancestrales y vamos a poner nuestro foco
en nuestra libertad, en aceptar este proceso de purga de la humillación para ser nosotros mismos. Y contarme qué tal lo estáis viviendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!